Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla del curso introductorio del Derecho Ambiental Bonaerense, parte especial, en donde trataremos de mostrar algunos elementos de la evaluación de impacto ambiental y la auditoría ambiental. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Judiciales por la oportunidad de dar esta charla, y bueno, espero que sea de su utilidad. Les cuento que la idea es hacer una pequeña introducción a lo que son los instrumentos de gestión ambiental, y luego adentrarnos sí en algunos elementos centrales de la evaluación de impacto ambiental y de la auditoría ambiental, tratando luego algún punteo de cómo es la auditoría abordada en la normativa de la provincia de Buenos Aires y algunas conclusiones finales. Bueno, los instrumentos de gestión ambiental vienen a ser las herramientas prácticas con las cuales se concretizan las previsiones normativas del artículo 41. El segundo párrafo de este artículo que tanto conocemos se refiere a que las autoridades proveerán a la protección del derecho que se reconoce en el primer párrafo, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio, la diversidad biológica, la información y educación ambiental. En este párrafo, de algún modo, está previsto cómo los estados y también los particulares deben gestionar el ambiente, lo cual se hace a través de instrumentos de política y gestión ambiental que son reconocidos en primer lugar por la Ley General del Ambiente en el artículo 8, pero hay un reconocimiento parcial, porque en este artículo 8 tenemos 8 elementos de política y gestión ambiental, donde tenemos en primer lugar un elemento clave que ya ha sido abordado en el curso, que es el ordenamiento ambiental del territorio. Luego sí tenemos la evaluación de impacto ambiental, que vamos a abordar ahora en esta charla, el sistema de control de actividades antrópicas, la educación ambiental, el diagnóstico de información y el régimen económico de promoción. Esto que está presentado así puede desagregarse en más instrumentos, algunos de los cuales no están expresamente regulados, como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Las auditorías ambientales que no están expresamente mencionadas, algún detalle desagregado de lo que se mencionaba recién en el artículo 8, el régimen de fiscalizaciones y sanciones, regímenes de adecuación, instrumentos económicos, que se mencionan como un título, pero ahí tenemos los seguros ambientales, los fondos, que sí son abordados por la Ley General del Ambiente, regímenes de promoción para la producción más limpia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de la evaluación de impacto ambiental, tratando de presentarles algunos elementos generales de la herramienta. Entiendo que como parte de este curso ustedes han tenido la posibilidad de abordar elementos generales de la ley 11.723 de la provincia, así como el régimen de promoción industrial de la 11.459, que es la aplicación en la provincia, dos de los elementos de aplicación de la provincia de la evaluación de impacto ambiental, pero la idea es contarles algunos elementos técnicos generales de la herramienta del instrumento de evaluación. Para ello, es importante en principio algunas precisiones conceptuales, algunos términos que hablamos, escuchamos y es importante entenderlos en detalle. Un aspecto ambiental en primer lugar es aquel elemento de una actividad, de un producto, de un servicio, de una organización que se relaciona con el ambiente. En caso de un proyecto, es una acción del proyecto, es la construcción, el movimiento de tierra, levantar una instalación, la operación, la generación de residuos, etcétera, etcétera. Todos los elementos que hacen a una actividad o a un proyecto. Y un impacto ambiental, que en términos de jurídicos y para los abogados es importante diferenciarlo del daño. Un impacto ambiental es una modificación en el ambiente, que incluso puede ser beneficiosa, no necesariamente es adverso. Hay que diferenciar claramente impacto de daño, porque el impacto está dado por cualquier actividad humana que genera una modificación en el ambiente, y es precisamente la modificación de un aspecto ambiental dado por la intervención humana. En este gráfico podemos interpretar qué es el impacto. Acá tenemos dos momentos, antes que exista un proyecto y luego con un proyecto, cómo es la variación en el ambiente, en la calidad de los recursos ambientales involucrados, ¿sí? Ahí podemos identificar que ese impacto es lo que se modifica. Puede ser, como decía recién, positivo o negativo. En general nos enfocamos en los impactos negativos para gestionarlos, pero también es importante considerar los impactos positivos que generan muchas obras y actividades. La evaluación de impacto ambiental, entonces, hay que definirla como un procedimiento jurídico administrativo que tiene por objeto identificar, predecir, interpretar cómo van a ser estos impactos que un proyecto o una actividad puede producir a futuro en caso de ser ejecutado, así como la forma de prevenir, corregir y valorar dichos impactos para poder gestionarlos, y eso en definitiva deriva en la decisión
de una administración pública competente en la jurisdicción que se trata. Es decir, es un procedimiento administrativo que sirve para la toma de decisiones, que luego, según cómo sea receptado en la normativa, va a tener un alcance, una forma, una estructura determinada, que normalmente además prevé la participación ciudadana en dicho procedimiento. Y otra diferencia conceptual importante es diferenciar claramente lo que es la evaluación de impacto como procedimiento administrativo entre un particular o el que propone una obra o un proyecto y la administración pública, de lo que es el estudio de impacto ambiental. El estudio, que normalmente los que trabajamos en esto lo abreviamos con EIA, pero con una S de estudio, y cuando no está esa S, hablamos sí de la evaluación de impacto. El estudio de impacto es un estudio técnico de carácter interdisciplinario, que es en donde se plasma esta identificación de impactos en relación al proyecto y donde se proponen las medidas de gestión. Mientras que otro concepto importante es la declaración de impacto ambiental, que es el pronunciamiento de una autoridad de aplicación determinada sobre ese estudio de impacto ambiental en el marco de la evaluación de impacto. Esto es importante tenerlo claro y no perder de vista la diferencia de conceptos. Algunos elementos importantes, la evaluación de impacto es un elemento principalmente preventivo. Siempre debe realizarse de forma anticipada la realización de una obra o de una actividad para poder identificar elementos de riesgo con enfoque preventivo. Es el principio preventivo de la Ley General del Ambiente, antes que los impactos sucedan, identificarlos y gestionarlos. Es una herramienta que integra muchas disciplinas, porque no solo vamos a ver consecuencias ambientales de un proyecto o una actividad, sino también el impacto económico y social. Como les decía recién, un elemento central también es la participación ciudadana. Hoy ya en términos ambientales, a la luz de tratados internacionales y legislación interna, no podemos pensar en la toma de decisiones públicas sobre temas ambientales sin la visión de los interesados, ¿sí? Y la evaluación de impacto se da en un contexto de derecho público, porque es un procedimiento administrativo que tiende a formar opinión sobre la decisión de un proyecto para que se realice o no se realice. Esta decisión de aprobación, modificación o rechazo que va a dictar la autoridad que sea competente en función de la normativa aplicable. El estudio de impacto, sobre el cual ahora les voy a contar algunos elementos, es el corazón del procedimiento de evaluación de impacto, porque es el documento técnico que sustenta la vida y que va transcurriendo las distintas etapas. Es un documento eminentemente interdisciplinario. Como les decía recién, se cubren las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un proyecto, entonces intervienen profesionales de muchas disciplinas en su confección. Debe ser asimismo un documento comprensible y adecuado a la normativa vigente. Esto es, la normativa puede, en cada caso en particular, cuando recepta la evaluación de impacto, determinar cómo debe ser realizada la misma y cómo se debe confeccionar el estudio. Un elemento que es común a todos es que debe ser comprensible en términos de que no debe perder rigor técnico en términos de identificación de impactos y de plan de gestión y demás, vamos a ir viendo, pero al mismo tiempo debe prever herramientas para poder llegar y ser interpretado por cualquier persona que lo lea. La parte principal es que ahora vamos a ir trazando algunos elementos que pueden variar, como les decía recién, en función de cómo sea receptado en un ordenamiento jurídico. Es un resumen ejecutivo, la descripción de la obra o la actividad, un capítulo legal institucional, la línea de base ambiental, la identificación y evaluación de impactos, la evaluación de alternativas, la previsión de información pública, participación ciudadana, el plan de gestión ambiental, anexos y equipo de trabajo como profesional responsable. Les voy a contar algunos elementos de algunos puntos de este estudio. El resumen ejecutivo un poco receta lo que les decía recién, es clave porque es lo que permite, es la cara visible del proyecto. Los estudios de impacto, según el tipo de proyecto o actividad, muchas veces son muy extensos, entonces el resumen ejecutivo nos permite sacar lo más importante de cada parte del estudio y hacerlo en un lenguaje claro y accesible en una extensión razonable. Se habla de 8 o 10 páginas para que cualquiera lo pueda leer. Desde el evaluador que toma conocimiento del proyecto y antes de meterse en la parte que le toca evaluar según sus competencias, puede adentrarse en el proyecto y tener una visión general, y también es muy relevante para la ciudadanía en términos de participación y información pública, ¿sí? La descripción del proyecto, bueno, es un elemento clave, estamos hablando de vamos a evaluar qué impacto causa, qué cosa, el proyecto o la actividad. Entonces, en el estudio de impacto se debe ser lo más preciso posible, definiendo los aspectos y componentes centrales de un proyecto,
diferenciando el ciclo de vida, las etapas de construcción, operación y cierre. Puede acompañarse planos, esquemas como anexos. En el caso de una industria, es clave describir qué materia prima se van a usar, los procesos productivos, qué productos se van a producir y los residuos que se generan. En el caso de una obra pública o privada, digamos, una obra de infraestructura, ya no se habla tanto de producción, entonces ahí hablamos más de etapas de construcción, el impacto de los obradores, el aspecto operativo de una obra pública, según lo que se trata. El capítulo legal institucional, que nos importa a muchos los que estamos acá, es relevante, muchos estudios de impacto lo diseminan en todo el estudio, no hablan de un capítulo específico. Nosotros tratamos de proponer siempre como una buena práctica en la confección de un estudio, que haya un capítulo legal donde se identifique toda la normativa ambiental, que es muy vasta, y cómo esa normativa ambiental genera obligaciones específicas para un proyecto. Recuerden que esto es un enfoque preventivo. Entonces, yo antes de hacer una obra tengo que saber todo lo que me va a aplicar en la etapa de construcción, en la etapa de operación, en la etapa de cierre. Eso me va a determinar permisos que tengo que pedir, cosas que tengo que evaluar. Entonces me va a determinar también el plan de gestión del proyecto de la actividad. Por cuanto es muy importante tener concentrados en un capítulo todas las implicancias normativas, las autoridades de aplicación que están involucradas, qué procedimientos voy a tener que atravesar, porque si bien el procedimiento de evaluación de impacto es uno central, puede haber procedimientos laterales con permisos específicos y sectoriales. La línea de base es un aspecto clave. Volvemos al gráfico que estaba recién, momento 0, momento 1, esto es antes del proyecto, ¿qué hay? Yo para saber cómo voy a modificar el ambiente, tengo que saber cómo estaba el ambiente antes de ese proyecto. Para esto hay que relevar, lo cual se suele hacer o bien a través de información primaria en algunos casos, es decir, tomando muestras, conociendo el sitio, hablando con el contexto, con los vecinos, etcétera, etcétera, o también utilizando información secundaria de la cual se disponga para identificar todos los elementos que hacen al medio natural, así como también al medio antrópico, los aspectos sociales, cuánta gente vive, cómo es el nivel de calidad de vida, los aspectos económicos, transporte, etcétera, etcétera, datos que muchas veces se suelen tomar de los censos o otros bases de datos de información. Conozco el medio, conozco el proyecto, tengo que identificar qué impactos van a generar los elementos de ese proyecto sobre el sistema ambiental. Uniendo esas dos partes, voy a identificar qué impactos se van a generar, qué alteraciones del ambiente va a causar el proyecto sobre esta línea de base, considerando las alternativas del proyecto. Esto a veces nos olvidamos, a veces vienen los proyectos ya cerrados, pero la evaluación de impacto es un elemento, una herramienta clave en la toma de decisión, y en muchos casos se pueden prever alternativas del proyecto en función del impacto que cause. El ejemplo claro de esto a veces es el trazado de una ruta, donde puedo prever distintas trazas en función de distintos impactos, y eso da un insumo para la toma de decisión. Con los impactos identificados, normalmente también caracterizados y priorizados, porque trato de abordar en primer lugar y prioritariamente los impactos más relevantes, ¿sí? Voy a diseñar las medidas de gestión para ¿qué? Prevenir que esos impactos no pasen, para mitigar, tratando de atenuar el efecto que va a tener ese impacto en el ambiente. En caso de que no lo pueda atenuar, porque va a suceder de cualquier forma, voy a tener que prever medidas para restaurar o recomponer el ambiente afectado, y en caso de que tampoco se pueda restaurar o recomponer el ambiente, voy a tener que buscar algún mecanismo, proponer en este estudio de impacto, cómo voy a compensar ese impacto. Que compensar a veces es con una medida de acción, de gestión, que reemplace ese ambiente afectado en otro sitio. A veces cerca, a veces no, va variando esto. Este plan de gestión es muy importante, es la herramienta práctica que va a dar continuidad al estudio de impacto que se da antes, lo que vive después en el ciclo de vida del proyecto, es el plan de gestión, que tiene que prever acciones específicas, definiendo plazos, responsables, forma de monitorear los resultados y cómo se va a presentar este resultado a las autoridades competentes, que esto a veces está regulado en la normativa, porque a veces se da una declaración de impacto, se autoriza un proyecto, pero luego se requieren renovaciones periódicas según el marco regulatorio. El equipo de trabajo del estudio de impacto, como les decía hoy, es interdisciplinario, tiene que tener comunicación fluida, no tiene que ser capítulos particionados y compartimentados donde cada profesional trabaja lo suyo, sino que tiene que haber integración de los temas. La cantidad de integrantes no está predeterminada,
No es normal que una regulación determine una cantidad mínima, sí a veces se prevé profesionales que estén inscritos en determinados registros, avalados por su colegio profesional, etcétera, etcétera. Bueno, y acá el rol del abogado que nosotros destacamos, que creemos que al menos en proyectos de determinada envergadura es relevante que participe. Habiendo presentado un poco de la evaluación de impacto, ahora vamos a la auditoría ambiental. Decíamos que es otro instrumento de gestión. ¿Qué nos propone la auditoría y para qué nos sirve? La auditoría, muchos lo podemos vincular a una técnica contable, que así es como nace, significa oír. Entonces, ¿qué etimológicamente refiere a la palabra oír, digo? ¿Cómo se plasma esto en términos ambientales? Auditoría, así como conceptos generales, es un examen sistemático documentado que nos permite opinar sobre evidencias recopiladas, sobre una situación determinada, sobre un hecho, un proceso, un proyecto, etc. Se centra en cuestiones que pueden ser probadas, y siempre es parcial. A ver, la auditoría no tiene la pretensión de cubrir 100% de las circunstancias, ahora vamos a ir viendo un poco eso. La formación de opinión, ¿sobre qué va a opinar una auditoría? Sobre un criterio y la realidad que constata. Ahora vamos a ver esos elementos. ¿Para qué? Para formar hallazgos. La auditoría trata de identificar desvíos entre un criterio y una realidad. Entonces, elementos. Clave. El criterio es cómo debe estar o ser algo que voy a evaluar. Mi objeto de estudio de auditoría puede ser un proyecto, puede ser un proceso de política pública, puede ser un evento de contaminación, una fábrica cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Este criterio, este deber ser, este parámetro puede ser algo normativo o puede ser no normativo, puede ser una buena práctica, un estándar internacional, un parámetro definido con anterioridad, que ahora vamos a meternos un poquito en eso. La observación es la constatación de hechos, de lo que veo en el proyecto, en la situación, en el evento, lo que se trate, pero debe estar justificada esa observación con evidencias objetivas. Yo acá no voy a suponer, a estimar cuestiones, sino que estoy viendo algo que está ejecutado, que existe en la realidad. Entonces eso es una diferencia sustancial con la evaluación de impacto. La evidencia objetiva es ¿por qué? Porque, como les decía, tiene que haber pruebas que sustenten lo que yo voy a poder decir, entonces tengo que verificarlo en documentos, en situaciones que se verifiquen en la realidad, en ensayos en términos ambientales, verificando a través de muestreos, parámetros existentes en algún recurso y demás. Y el hallazgo, como les decía recién, es ese desvío entre la situación que constato en la realidad y el criterio prefijado. Entonces, la auditoría ambiental, ya esos son los elementos que hacen a cualquier tipo de auditoría financiera, legal, etcétera, etcétera. Pero en términos ambientales no está prevista expresamente en la Ley General del Ambiente, pero sí es una herramienta muy, muy importante, porque permite el diagnóstico de una situación ejecutada, una situación real, y permite planificar y gestionar cualquier cuestión vinculada sobre el ambiente, un proyecto, una política, un proceso, un sistema. Implica un análisis y una interpretación de algo que estoy viendo que ya existe en la realidad, que no es un proyecto, sino es una situación en ejecución o ejecutada, para identificar desvíos, así como puntos débiles y fuertes, y a partir de eso gestionar y proponer oportunidades de mejora. Esta es la representación gráfica más importante. La auditoría es una foto de una situación real que existe, situación que puedo constatar en una inspección ocular en el campo, como un evento de contaminación que se ve en las fotos, o situación que a veces puedo relevar a nivel documental. No necesariamente para hacer una auditoría ambiental tengo que tener terreno, aunque sí es importante que lo esté. ¿Qué beneficios me aporta la auditoría ambiental? Bueno, me proporciona una evaluación imparcial de un auditor, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, me permite tener información sobre esa situación que estoy auditando, me permite plasmar y formalizar acciones correctivas y de mejora de eso que es objeto de auditoría, ayuda a promover la comunicación, agrega valor la auditoría y fortalece la responsabilidad ambiental. Aquel que se somete voluntariamente a una auditoría es especialmente alguien que está responsabilizado, está comprometido con mejorar su desempeño ambiental. También tenemos auditorías que son forzosas, obligatorias, que ahí, bueno, el compromiso es relativo. ¿Qué tipologías de auditoría tenemos? Bueno, cantidades y cantidades. Vamos a tratar de presentar algunas clasificaciones que son a veces sirven metodológicamente, a veces no se coinciden totalmente con los tipos que vemos en la realidad. Según la esfera de actuación, la auditoría puede ser entre organismos públicos
o privada, de un privado que audita a otro privado, y a veces puede ser mixto, el público auditando al privado, o algo privado incluso auditando, un auditor privado auditando al público. Según quién sea el auditor, la auditoría es interna si es realizada por el personal mismo de la organización, y es externa cuando alguien de afuera de una organización estatal o privada audita a ese objeto. Según el momento en que se realiza, puede ser simultánea con la ejecución o posterior a su ejecución. Nunca es previa a la auditoría, tiene que haber ejecución ya para que haya auditoría. Y según su periodicidad, puede ser única, puntual, o puede ser de modo permanente, manteniendo una periodicidad determinada. También podemos hablar de una auditoría ambiental integrada, que trata de abarcar todos los procesos, sectores, áreas de una organización, o a una auditoría ambiental sectorial, cuando se enfoca en algún sector, en algún proceso concreto, algún proceso productivo que quiero ver, evaluar y auditar proveedores, auditar la gestión de residuos, auditar el cumplimiento legal, puede variar en eso, y también el alcance puede variar si yo audito un producto o a un sistema en general. Según los objetivos o el enfoque que tenga la auditoría, puede centrarse exclusivamente en el cumplimiento legal con la normativa vigente, o también puedo evaluar desempeño. Más allá de que no tenga un requisito legal que me fije un criterio, puedo determinar, bueno, a ver, cómo este proceso está relacionándose con el ambiente, qué oportunidades de mejora tiene, y también vinculándolo con los riesgos que hay, en términos internos, externos, para determinado proceso, tratar de auditar ahí. Otra variante muy utilizada de la auditoría es cuando se hacen fusiones o adquisiciones de predios, de empresas, auditorías para identificar aspectos de riesgo vinculados con la toma de decisión. Y como les adelantaba recién, según la exigencia, la auditoría es obligatoria en los casos en que la normativa prevé la realización de auditorías para determinados puntuales, para renovar actividades, también en el caso de auditorías públicas, que son obligatorias, que ahora vamos a ver un poco, o son voluntarias cuando se hacen auditorías con el fin de la mejora continua. Quiero mejorar mi desempeño ambiental y tengo distintos esquemas de auditoría voluntaria. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido, la idea es que les quede acá el material con las etapas de auditoría. Solamente les voy a hacer mención a algunos elementos clave, pero las auditorías en general se estructuran en 4 etapas: una de planificación, también llamada preauditoría, la ejecución misma, la confección del informe y el seguimiento. Genéricamente, en la planificación tenemos que tratar de conocer, identificar todos los elementos que hacen a nuestro objeto de auditoría. Para eso vamos a relevar antecedentes, vamos a tratar de comprender el proceso, las instalaciones, los riesgos que tiene ese proceso de esa instalación, las áreas críticas en las cuales probablemente me vaya a centrar. Voy a seleccionar el equipo auditor en función de sus capacidades y sus conocimientos, lo cual es determinante para el éxito de la auditoría. Seleccionando ese equipo auditor, siempre tengo que fijar un líder del equipo auditor para que coordine las actividades de los distintos miembros que deben tener conocimientos de la actividad a ser auditada, conocimientos ambientales, conocimientos de la legislación, etc. En esta etapa además también voy a construir los criterios, los voy a identificar y a seleccionar. Estos criterios, recuerden, son los parámetros contra los cuales voy a contrastar lo que voy a ver. Entonces es muy importante seleccionar en esta etapa, en función del alcance que tenga la auditoría, si voy a auditar criterios de cumplimiento legal, si voy a auditar cumplimiento o mejora del desempeño, entonces voy a identificar criterios que me permitan mejorar el desempeño de una organización. Etapa clave, porque me va a determinar después cómo van a ser los hallazgos. En esta instancia es recomendable consensuar con el auditado en base a qué se va a hacer esa auditoría, especialmente en las auditorías voluntarias. Con la auditoría es obligatoria, a veces los criterios vienen impuestos. Y también en esta etapa de planificación voy a determinar cómo voy a hacer, cómo voy a ejecutarla. Voy a determinar los procedimientos de auditoría que voy a utilizar, voy a fijar un plan de trabajo con un calendario y fechas, y voy a diseñar los documentos de relevamiento. La ejecución de la auditoría se basa principalmente en la búsqueda de evidencia. En relación a los criterios, voy a analizar la situación para buscar evidencia a través de técnicas de auditoría. Voy a observar un proceso productivo, voy a verificar documentación y registros, utilizando muestreo, esto es lo que les decía hoy. Las auditorías no cubren el 100% de las situaciones, sino que se realizan en base a criterios del auditor, muestreos significativos para identificar el cumplimiento o no del criterio. Voy a realizar entrevistas, voy a utilizar estadística, muestreo estadístico, voy a utilizar matrices para hacer análisis cualitativos y cuantitativos. Digo, las herramientas o procedimientos de auditoría son amplios y no cerrados. La idea es
tratar de tener la mejor información disponible, siempre siendo importante contar con el compromiso del que es auditado. Cuando el auditado no quiere ser auditado, que a nadie le gusta hacerlo, pero cuando el auditado comprende que esto es para mejorar su gestión en relación al ambiente, la auditoría seguramente va a tener mejores resultados. La auditoría ambiental, como les decía hoy, no es imprescindible, pero sí es necesario, como es un procedimiento para verificar la relación con el medio, tengo que conocer el medio. Entonces, cuando voy a auditar, por ejemplo, la industria, es muy difícil hacerlo sobre documentación. Tengo que conocer el proceso productivo, entrar, pisar, conocer, hablar con la gente. En términos ambientales también tiene mucha relevancia la comunidad circundante a un proyecto, a un proceso, o en una política pública, el público objetivo de esa política, de ese proyecto, me permite conocer mucha más información de la que puedo disponer solo analizando documentación. El informe de auditoría trata de plasmar hallazgos, es decir, cómo se encuentra esta organización, este proceso, esta política en relación al criterio identificado y seleccionado. Estos hallazgos me permiten identificar que hay un desvío y a partir de ello proponer, a partir también de la observación, de la devolución que me hace el auditado, normalmente los hallazgos se plasman en un informe preliminar, el auditado tiene la oportunidad de observar estos hallazgos, quizás coincidir o no coincidir, y el equipo auditor luego formula recomendaciones. Ahí está el gran valor, el gran aporte de la auditoría cuando termina con recomendaciones. No es un instrumento de gestión punitivo que busca identificar un desvío para castigar, busca la mejora del desempeño ambiental, con lo cual las recomendaciones son un elemento clave. Y en algunas auditorías, no en todas, se prevé que estas recomendaciones, pasado un tiempo razonable, se monitoreen y reciban una etapa de seguimiento. Algunos ejemplos que vamos a pasar rápido, tenemos algunos ejemplos de auditorías voluntarias, algunos ejemplos de certificación de sistemas de gestión ambiental, auditorías requeridas por normativa y auditorías gubernamentales. Las auditorías voluntarias son las que yo realizo porque quiero ser mejor en relación con el ambiente. Nadie me lo pide, ninguna normativa, ningún organismo de control, absolutamente nadie, sino que lo hago para ser mejor en relación al desempeño. En estos casos es cuando, por ejemplo, una empresa tiene implementado un sistema de gestión ambiental, lo audita periódicamente de forma interna o externa para verificar que el sistema cumpla sus objetivos, o realizo de forma también interna o externa una auditoría de cumplimiento legal ambiental para identificar si estoy cumpliendo con todos los requisitos que le aplican a mi actividad, una auditoría para transferir, las que les explicaba hoy, de una venta de un predio, por ejemplo, entre dos empresas, no es obligatorio una auditoría ambiental en ese punto, pero sí es muy recomendable en procesos productivos industriales para identificar si han existido pasivos o eventos de contaminación relevantes que me puedan determinar una modificación en el valor futuro del sitio. Las autoridades de certificación, estas veces generan confusión, siempre son externas. Cuando yo creo y quiero que además de yo mejorar mi desempeño ambiental, alguien me lo reconozca, alguien externo, me otorgue un sello, una validación, que me pueda a mí dar un valor diferencial en el mercado, me pueda demostrar, me permita demostrar a la sociedad que yo estoy comprometido con el ambiente, me someto a una certificación externa. Esto es el mundo de las normas ISO o otro tipo, otros estándares, en donde un tercero imparcial externo audita y esa auditoría sirve de base para una certificación posterior. También puede darse que hay auditorías que son requeridas por normativa ambiental general, digo una ley, un decreto, o en una norma individual, cuando me otorgan un permiso, me digan cada tantos años debe hacer una auditoría, cada tantos meses debe auditar el proceso de tal o cual cosa. A veces es usado como base para la renovación de un permiso, una autorización, o como vinculando con lo que hablábamos hoy, de una declaración de impacto. Para renovar una declaración de impacto a veces se me pide que realice una auditoría ambiental. Como les decía recién, estas que son requeridas por normativa, a veces se fijan en normativa general y a veces en normativa particular. En este caso, les dejo un ejemplo acá con el link para que puedan consultarlo. Es un informe de auditoría ambiental vinculada con el cumplimiento legal en el proyecto de las represas de Santa Cruz, que es interesante para verlo cómo se ha abordado. Y en la última tipología que me interesa presentarles, algo que no es tan conocido masivamente, pero bueno, un poco me dedico a eso, así que la idea es comentarles, las auditorías que se hacen desde la esfera gubernamental.
Las auditorías gubernamentales apuntan a superar el control exclusivamente presupuestario que realizan estos organismos de control y también verificar cuestiones ambientales que realiza el propio Estado. Es Estado sobre Estado, Estado auditando Estado, organismos de control sobre organismos que ejecutan políticas públicas vinculadas a lo ambiental o al mismo impacto ambiental que genera el Estado con su actividad cotidiana. La auditoría ambiental, en términos de control público externo, es un procedimiento también metodológico, objetivo, imparcial y técnico, no se diferencia de los otros, pero es realizado por parte de instituciones gubernamentales hacia instituciones gubernamentales. Se realiza en base a las competencias que tienen estos organismos, otorgadas en las constituciones o en las leyes de organismos de control. La auditoría gubernamental es claramente de mejora, apunta a identificar oportunidades de hacer una mejor política pública ambiental o de mejorar el desempeño ambiental del Estado, minimizar costos por daños que pueda causar el Estado. Bueno, tiene sobrados beneficios para justificarse. Algunos ejemplos que les dejo acá de organismos que realizan auditorías ambientales es la Auditoría General de la Nación. Acá les dejo un link, por ejemplo, auditando la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción, con alguna observación y alguna recomendación. También el Tribunal de Cuentas de la provincia realiza auditorías ambientales de forma externa, en este caso algunos ejemplos con auditorías relacionadas sobre la gestión de residuos municipales o sobre la adaptación de la Agenda 2030 y los ODS en la provincia. De forma interna también se realizan estas auditorías. La Sindicatura General de la Nación ha sacado una guía, que acá se las dejo en el link, sobre cómo realizar auditorías internas dentro del Estado. Con acá un modelo, un ejemplo de una auditoría interna, cómo se realiza una observación y cómo se formula la recomendación. La auditoría ambiental, si bien no está regulada a nivel nacional como instrumento de gestión, sí está mencionada y es citada en la normativa de la provincia de modo dispar, con distintas aplicaciones. No está regulada tampoco de forma general, no está mencionada en nuestra ley general 11723, no están previstos en detalle sus elementos y hay menciones. Por ejemplo, algo que a todos los que estamos en lo ambiental nos es familiar, el histórico decreto 1741 del 96, que reglamentaba la ley 11459, preveía la auditoría ambiental tanto para los establecimientos preexistentes a que se dictara dicho decreto, o sea, la industria que existía antes, cómo se adecuaba a la normativa ambiental vigente a través de una auditoría, o como instrumento también para la renovación periódica del certificado de aptitud ambiental. El nuevo decreto reglamentario quitó expresamente la mención a la auditoría de renovación, prevé el programa de monitoreo ambiental que podría plasmarse en una auditoría, pero no lo dice expresamente. Sí mantuvo la competencia de la autoridad de aplicación de realizar auditoría, pero bueno, bastante genérico. Esta resolución que dictó el OPS en el año 2019 sí plasma bastante claramente el instrumento de la auditoría, porque apunta a las urbanizaciones, los barrios cerrados, los countries, que nunca atravesaron, como corresponde por normativa, una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ya hacer una evaluación de impacto ambiental carece de sentido porque no hay enfoque preventivo, ya hay una obra consumada. Recuerda esta diferencia entre evaluación y auditoría. Ahora sí tiene sentido hacer una auditoría para identificar desvíos y oportunidades de mejora con la normativa vigente que aplica a este tipo de urbanizaciones. A partir de la auditoría formar un plan de gestión y adecuar el desempeño ambiental de esos espacios. La ley de pasivos, que aún no está reglamentada en nuestra provincia, prevé la auditoría para el caso de cierre, para prevenir la ocurrencia de pasivos cuando un emprendimiento cierra, debiera presentar una auditoría ambiental que fije el estado ambiental final del sitio y que sea condición para dar el cese definitivo de actividades por parte de la autoridad de aplicación. Acá todavía hay trabajo para recorrer y regulaciones pendientes para determinar exactamente cómo una empresa debe dejar un sitio a su cierre. El Código de Aguas también prevé la presentación de auditorías ambientales, aunque quedó una mención genérica vinculada con el otorgamiento de declaraciones de impacto por parte de la Autoridad del Agua. Esto en la práctica no se realiza, está vinculado con la actividad más de OPDS. El decreto reglamentario de la Ley de Residuos también prevé la realización de auditoría ambiental sobre instalaciones preexistentes que se utilicen en la gestión de residuos. La ley de granos también, en línea con lo que era la ley de industria y su anterior decreto, fija una auditoría ambiental para la renovación de la declaración de impacto y también para establecimientos preexistentes. El decreto reglamentario de la ley de residuos especiales prevé que los generadores que traten sus residuos especiales
en sus establecimientos deben presentar una auditoría ambiental de forma anual. Una mención en el decreto que fijó el primer programa de saneamiento de la Cuenca de la Reconquista, que también se lo asignaba a la Secretaría de Política Ambiental como la misión de realizar auditorías ambientales. Esto también quedó un poco en el limbo, pero bueno, valía hacer la mención. El decreto que regula la actividad minera y sus impactos ambientales en la provincia hace mención también a la auditoría ambiental con aquellos establecimientos mineros existentes a los fines de renovar sus permisos y sus declaraciones de impacto. Bueno, para ir cerrando algunas conclusiones que me parecería interesante comparar los instrumentos de gestión. Acá no los voy a mencionar todos, pero sí les dejo en estas dos filminas la comparativa entre la evaluación de impacto, la auditoría ambiental y otro instrumento que es muy central y muy relevante, que es la inspección ambiental, que siempre es realizada por organismos públicos. La evaluación de impacto ambiental también prevé una relación entre el ámbito público y aquel que promueve un proyecto, que puede ser público-privado. La auditoría ambiental ya puede ser realizada en un ámbito exclusivamente privado. Me parece importante señalar algunas cuestiones que hemos ido mencionando, pero dejar claro. La evaluación de impacto ambiental siempre tiene un enfoque preventivo, por donde siempre se realiza antes de cualquier realización de proyecto o actividad, mientras que la auditoría y la inspección se realizan con una actividad en ejecución o cerrada. Siempre, el momento es determinante. Pero la auditoría y la inspección, a su vez, entre sí, tiene diferencia clave. La inspección apunta a corregir una conducta e incluso tiene hasta un fin punitivo. Detectado un desvío, se aplica una sanción, una multa, una clausura, etc. La auditoría ambiental no debe ser objeto de utilización para aplicar sanciones, sino que es pretendiendo la mejora de una situación a través de la formulación de recomendaciones. Sin perjuicio de eso, a veces puede ser que la auditoría dé lugar luego a que sea tomada en un procedimiento sancionatorio y se aplique una sanción en base a la misma. Bueno, acá les dejo algunas cuestiones. O sea, la evaluación de impacto, según lo fije la normativa, es obligatoria. Lo mismo la inspección ambiental cuando se decide su realización por parte de una autoridad de aplicación. La auditoría ambiental, en cambio, puede ser obligatoria en algunos casos, también es voluntaria y por eso se pone de manifiesto su real valor en la mejora del desempeño. Ya para finalizar, los instrumentos de gestión ambiental son relevantes, son muy importantes para conseguir el desarrollo sostenible a través de la mejora en los procesos productivos, la mejora en el desempeño del Estado. Entonces, es muy importante entender qué instrumentos de gestión ambiental tenemos disponible, para qué sirve cada uno, al momento de decidir su realización o pedirla, quizás en el ámbito de un proceso administrativo, judicial. A veces escuchamos que se pide una auditoría, haga evaluación de impacto ambiental, menciona un fallo. Bueno, es importante identificar las diferencias que existen en los instrumentos, a su vez también conocer cómo están reguladas en definitiva, y en función de eso aplicarlas. La evaluación de impacto está muy extendida en los marcos normativos en nuestro país, en nuestra provincia. Tiene sí necesidad de mejorarla, quizás podemos concluir o coincidir en que en muchos casos se realiza de un modo un tanto rutinario, un tanto de cumplimiento, no deja de ser muy valiosa, pero es importante siempre que sea dinámica y incorporarle mejoras para que la evaluación de impacto siga siendo una herramienta tan poderosa como lo es. La auditoría ambiental quizás es menos utilizada, requiere que sea identificada más claramente. Creo que con esta charla hacemos algún aporte humilde para entenderla y para proponer que sea más aplicada, dado que creemos que por los caracteres que reúne es realmente muy valiosa. Con esto cierro, quedo a disposición para cualquier consulta a mi correo o en el marco del curso, y bueno, les dejo un saludo a todos.